El ingeniero Fidelino Cabral hace investigaciones muy interesantes en el Instituto Agronómico Nacional y en este caso un trabajo muy bueno que es el uso de la avena negra como cobertura. Veamos los resultados y los trabajos que realiza este excelente profesional. Estamos en una parcela de producción de avena negra. El objetivo del trabajo es conservar el suelo, ¿verdad? Y como bien sabemos, la avena es una gramínea, es un cultivo de verano y que nos deja materia seca de 2 a 11 toneladas por hectárea. Posteriormente, el ingeniero nos explicó cómo es el manejo en la parte agronómica y cuáles son las ventajas del uso de la avena negra. Esta es una gramínea, es un cultivo anual, tiene un ciclo bastante largo de 140 a 150 días para su maduración y nosotros utilizamos técnicamente para mejorar el suelo. Primero, están combatiendo contra la maleza. Segundo, nos deja un poco de materia orgánica. Tercero, mantiene la humedad en el suelo y también es un cultivo bastante noble. Es un poco resistente a la sequía y también moderadamente exigente a la fertilidad del suelo. Nosotros tenemos pensado extraer esto con soja. Estaríamos alzando la semilla. Una vez alzado la semilla, empezar a desecar. ¿Por qué? Porque esta es una parcela ya un poco inseminada de maleza. Entonces, para asegurar nuestra producción de soja, tenemos que desecar. Un punto muy interesante sobre el uso de la avena negra es que no solo puede ser utilizada como cobertura de suelo, sino también para la alimentación animal. Los ganaderos utilizan mucho en invierno. Todos sabemos que en invierno casi no hay pastura, entonces se utilizan en diferentes formas, en forma de pastoreo directo o en forma de heno ensilado. Finalmente, el profesional destacó que los medianos y grandes productores son los que más utilizan la avena negra y que están obteniendo interesantes resultados. Además, hizo una recomendación a los productores de la zona de cordillera. Sí, los medianos y grandes productores sí están adoptando. Lo que más dificulta es para los pequeños productores porque ellos creen que en pequeñas superficies no pueden implementar este tipo de trabajo. El uso de avena negra es bastante sencillo, bastante noble. No necesitamos de tanta maquinaria ni de tanta superficie. Hay gente que tienen en fincas pequeñas y que les resulta muy bien. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la zona cordillera es suelo muy arenoso, muy pobre. Entonces se utiliza como cobertura. Eso es la facilidad que tiene y yo recomiendo a la gente de pequeños, medianos y a grandes productores que siembren la avena como para cobertura. Directivos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal destacaron que debido a la emergencia sanitaria animal y como consecuencia de la declaración de un foco de fiebre aftosa en el departamento de San Pedro, ha adoptado por resolución número 2207 suspender temporalmente la expedición de certificado oficial de tránsito de animales con destino a ferias de ganado reproductor e invernada a establecimientos ganaderos ubicados en localidades del departamento de San Pedro. La señora Luisa Dávalos se comunicó con nuestra producción y nos pide que pasemos el material sobre nuez pecan. Señora Luisa, es una excelente nuez esta pecan, muy linda, muy agradable y tiene mucho futuro económico. Vamos a pasar un material que hizo el ingeniero agrónomo Pedro Juan Caballero, que mostró cómo se realiza el cultivo de pecan. Para comunicarse con nosotros haciendo nuestras solicitudes pueden hacerlo por rural@abc.com.py o si no llamándonos al 41 51 502. Sí, con mucho gusto vamos a atender sus peticiones. Veamos entonces el material del ingeniero Pedro Juan Caballero, quien tiene excelentes resultados con el pecan. Queremos mostrar un poco las opciones que tenemos dentro de las frutas secas o nueces. Nosotros conocemos básicamente lo que es la macadamia, conocemos un poquito también el pecan y esta fruta que es un poco más desconocida, que un tipo de fruta seca también es el nogal y esta es la castaña y esto sí que
menos todavía, pero es una opción también para nuestro país, es otro tipo de nuez llamada cayú. Entonces hoy básicamente te queremos mostrar la forma de multiplicación de nueces, sobre todo la importancia que tiene el injerto dentro de la producción de nueces, porque son frutas que si nosotros partimos de una semilla, vamos a tener frutas de 10 a 12 años después de haber sembrado, pero sin embargo si hacemos injerto, eso podemos reducir a prácticamente la mitad de ese tiempo. Según el técnico, la forma más normal de producción de mudas es a partir de la producción de porta-injertos. En el caso de pecan, usamos estas semillas pequeñas para producir el porta-injerto. Entonces esto nosotros podemos sembrar directamente en las macetas, podemos ir mostrando entonces 1 a 2 semillas en las macetas, o también podemos sembrar directamente en el suelo o en cualquier otro recipiente que puede ser una bandeja. Ponemos en el sentido transversal. La profundidad de siembra, 1 a 2 veces el tamaño de la semilla. Entonces eso presionamos en el suelo y después cubrimos. Es importante para esto hacer una cobertura con una materia seca para mantener la humedad del suelo. Entonces cuando comienza a germinar, entonces extraemos esa materia seca, si es posible algo que no tenga semilla. Después de 6 a 7 meses, esas plántulas ya están en condiciones de pasar a una maceta. Entonces este es un porta-injerto de nuez que tiene 5 a 6 meses que había sido puesto en el suelo, y ahora, si es posible, humedecemos y preparamos un sustrato, y sobre todo es interesante saber que el tamaño de la maceta tiene que ser por lo menos 30 a 35 centímetros de altura. El sustrato que preparamos aquí es una mezcla de estiércol, suelo y un aireante que puede ser cascarilla, carbonilla o cualquier otro compuesto orgánico. Entonces hacemos la perforación con un palo, introducimos la plántula en el lugar preparado. Después de una leve presión, entonces de aquí a prácticamente un año, 8 a 10 meses, esta planta ya está en condiciones de recibir la parte superior o la copa para el injerto. En ese caso, entonces nosotros ya vamos a utilizar la variedad que produce un mayor tamaño de almendra. Entonces, el porta-injerto es semilla pequeña, sin embargo, la que vamos a poner encima o la parte de la copa va a ser ya una semilla de mayor tamaño. Entonces, este es un porta-injerto que después de prácticamente un año está en condiciones de recibir a la parte de la copa. Esto también podemos hacer directamente en almácigo, o en este caso estamos mostrando que se hace en maceta. El problema de estos porta-injertos, de estas nueces, son que tienen un gran desarrollo radicular, entonces tenemos que hacer en una maceta gruesa y una maceta bien alta. El tamaño ideal en que el porta-injerto está en condiciones de recibir a la parte productiva o a la copa, ¿verdad? Entonces de aquí en más, este porta-injerto solamente va a servir como base para pasar nutrientes y agua a la parte productiva que vamos a colocar. Para esto, él va a utilizar una tijera de podar, un cortaplumas, una bolsita para cubrir injerto o parafil y una cinta para hacer una mejor unión entre el porta-injerto y la copa. El corte debe realizarse a una altura adecuada de la planta. Entonces el corte se hace más o menos a una altura de 25 a 30 centímetros del cuello al suelo, y se hace un corte. El sistema practicado para este injerto es el tipo cuña. Ese sistema de injerto entonces se practica para las variedades que tienen la corteza dura. Entonces hacemos un corte en el medio del porta-injerto. Una vez decapitado el porta-injerto, se hace un corte en el medio, y después se hace el corte en bisel o en cuña que se hace a la variedad que vamos a multiplicar. Entonces eso se hace con herramientas bien desinfectadas y filosas sobre todo, y con un entrenamiento especial. Entonces el corte debe ser bien liso y uniforme, sin dejar ningún rasgo ni pieles de la corteza. Entonces esto se introduce sobre el porta-injerto preparado hasta que vaya quedando en buen contacto entre ambas partes. Lo ideal que el porta-injerto y la parte de la copa sean del mismo grosor. Seguidamente se ata con una cinta especial que tiene una cierta elasticidad para aumentar la superficie de contacto entre ambas partes. Lo ideal es que haya un buen contacto entre ambas partes, de tal manera que el porta-injerto
pueda pasar nutrientes y agua a la copa. Entonces aquí podemos observar cómo al iniciar las rotaciones la copa de por sí va rompiendo el parafil. Entonces esa es la gran ventaja de este sistema, en que hay una menor capacidad de deshidratación de la yema.